La agencia de noticias American Press publicó que, tras caminar 3 días por el sur de México y descansar durante un día entero para reponer fuerzas, la caravana de migrantes retomó su rumbo hacia Ciudad de México con ánimo renovado y más integrantes. El grupo partió de Tapachula, 60 kilómetros más al sur, casi en la frontera con Guatemala, con unas 2,000 personas, pero cada vez son más las personas que se unen a la caravana. Por esto es difícil medir la cifra exacta de sus integrantes. Los activistas que los acompañan aseguran que son cerca de 4,000. La caravana es como un imán, va chupando gente, se van uniendo migrantes que se han quedado en los municipios de las costas de Chiapas, dijo la organización Pueblos Sin Fronteras. Un migrante de Nicaragua se enteró que el grupo se movía lentamente, tomó una bicicleta y decidió alcanzar la caravana en Huixtla para integrarse. Hasta donde Dios nos dé la fuerza, si se puede, continuar a Estados Unidos, dijo. Incluso, familias completas lo siguen intentando, como una mujer que quiere llegar a Estados Unidos para poder tratar la enfermedad de su hijo de 12 años, con el que viaja y que padece retraso psicomotor. La migración es un suceso actual en prácticamente todos los países. Justo ayer estuve platicando de eso con unos amigos y todos tienen opiniones muy diferentes. Uno opinaba que se deben cerrar las fronteras de los países para que ya no entren migrantes indocumentados. Sin embargo, otro dijo todo lo contrario, que los países deben recibir a todas las personas migrantes que llegan a sus territorios e incluso ofrecerles lo necesario para poder vivir. Me parecen dos extremos, pero la verdad creo que yo no podría opinar qué sería mejor, o qué sería peor, o qué sería lo que se tiene que hacer para que ninguna persona salga afectada. Pues toda esta gente se arriesga a dejar sus casas, sus pertenencias y su vida entera en búsqueda de mejores oportunidades, como siempre han dicho, en busca del sueño americano. Digamos que lo logran, cruzan la frontera. ¿Qué pasa cuando eso no lo consiguen? Entiendo que muchas personas migrantes contratan apoyeros para que los pasen de un país a otro y que les cobran miles de dólares. Y aunque la persona no cruce, debe pagar. Eso lo único que provoca es que la gente se endeude más de la cuenta y ni sueño americano ni nada. Tienes razón. Además, muchas personas no llegan a sus destinos porque pierden la vida. Con eso de la ilegalidad, toma muchos riesgos, desde niñas y niños pequeños hasta personas adultas. Tal vez lo que se debe hacer es que los diferentes gobiernos trabajen y creen estrategias para que ninguna persona tenga que salir de sus países. No sé. ¿Tú qué opinas, Mireya? No nos dejes solos. No, Frida, ¿cómo crees? Miren, la verdad es que me interesaba conocer su punto de vista. Realmente este no es un tema sencillo de comprender, por ello, hoy vamos a trabajar en una nota sobre la migración. De alguna manera, ustedes ya dijeron que no tienen mucha información al respecto. Así que, ¿qué creen que sería importante saber sobre la migración? De entrada, ¿qué es la migración? ¿Cuál ha sido la historia de la migración? ¿Qué ha motivado la migración? ¿Por qué la migración es buena? Me parecen muy buenas preguntas. Así que empecemos por saber qué es una persona migrante y qué es la migración. Entonces, es momento de navegar en las redes. Encontré un video, miren. ¿Quién es migrante? Te lo explicamos en un minuto. La OIM define migrante como una persona que cambia su lugar de residencia habitual, moviéndose dentro de un país o cruzando una frontera internacional, ya sea de una forma temporal o permanente y por una variedad de razones. Esta amplia definición de migrante, la cual no está incluida en instrumentos internacionales, aplica como un término sombrilla y refleja la idea común que se tiene de todas las personas migrantes. Para la OIM, el término migrante incluye categorías legalmente definidas, como trabajadores migrantes, también a personas cuyo movimiento está legalmente definido en instrumentos internacionales, como los migrantes que han sido traficados irregularmente, y por último, a las personas cuyo estatus o tipo de movimiento no están específicamente definidos en el derecho internacional, como los estudiantes internacionales. Hay dos consideraciones que la OIM ha tenido en cuenta para definir quién es un migrante. La primera, que el término cubra a una gran variedad de personas que migran por múltiples razones,
Y la segunda es el reconocimiento de que además de los refugiados, existe una diversidad de personas que migran internacionalmente o dentro de un país que merecen protección de acuerdo con el derecho internacional. En suma, lo más importante es que independientemente de su estatus, todas las personas migrantes tienen derecho a la protección, al respeto y al cumplimiento de todos sus derechos humanos. Yo encontré que la migración es el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. Así es. Se refiere a un cambio de residencia tras pasar un límite geográfico, ya sea de una región a otra o de una comunidad a otra. En el tema de la migración, las personas se convierten en emigrantes e inmigrantes. Recuerdo que cada concepto depende de la perspectiva del lugar de origen y del lugar de destino. Desde el lugar de origen, las personas emigrantes son aquellas que se van a vivir a otro país, región o comunidad diferente. Y desde el lugar de destino, las personas inmigrantes son aquellas que llegan a instalarse provenientes de otro país, región o comunidad. Exacto. Ya que tenemos claros estos conceptos, nos conviene entender cómo es que ha evolucionado la migración a lo largo de la historia. Entonces, necesitamos investigar. Manos a la obra. Sí. Por lo que estoy revisando, la historia de la migración humana comenzó a escribirse con los primeros pasos de nuestros más lejanos ancestros. Exactamente. La migración es parte de nuestra historia. Se sabe que los primeros Homo sapiens tuvieron su origen en lo que hoy es África, hace unos 200.000 años, y que hace unos 50 o 70.000 años comenzaron a desplazarse, primero al sudeste asiático y después a diversos puntos del planeta. Es decir, aquellos seres humanos eran nómadas, pues iban de un lugar a otro, quizás en busca de mejores condiciones climáticas y mayor disponibilidad de alimentos y vestido. Con el paso del tiempo y el descubrimiento de la agricultura, decidieron establecerse en ciertos lugares. Así surgieron los primeros asentamientos humanos y se gestaron las primeras sociedades. Más tarde, el colonialismo impulsó nuevas migraciones. Por ejemplo, entre los siglos 8 y 6 antes de nuestra era, a través de la colonización, los antiguos griegos expandieron su cultura por todo el Mediterráneo. Entre los siglos 4 y 1 antes de nuestra era, los antiguos romanos se expandieron por la península italiana hasta la Gran Bretaña. Tiempo después, la migración se impulsó por el deseo de huir de las guerras, la esclavitud y las persecuciones. Por ejemplo, personas judías huyeron de sus tierras tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Millones de personas africanas fueron esclavizadas y llevadas a América entre los años 1500 y 1860. Hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, la sociedad china atestiguó y protagonizó levantamientos sociales como el de Taiping, además de desastres naturales y una explosión demográfica, lo que provocó un gran desplazamiento de personas. Actualmente las migraciones se han convertido en actividades cotidianas y según ciertas características se clasifican como de retorno, forzosa, interna, internacional, laboral o por motivos climáticos. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, la migración de retorno puede verse desde dos perspectivas, como migración internacional, que es el movimiento de personas que regresan a sus países de origen. La otra es la migración de ciudadanía, después de haberse marchado de su lugar de residencia habitual y de haber cruzado una frontera internacional. Otra es la migración, que es el movimiento de personas que regresan a su lugar de residencia habitual después de haberse marchado de ahí. La migración forzosa es el movimiento que puede ser propiciado por diversos factores, que incluyen el uso de la fuerza, la coacción o la coerción, como una guerra. Este término se ha utilizado para describir movimientos de refugiados, desplazados y, en algunos casos, víctimas de la trata de personas. La migración interna es el movimiento de personas dentro de un mismo país, a fin de establecer una nueva residencia, ya sea temporal o permanente. Por ejemplo, dejar de vivir en una zona rural para instalarse en una zona urbana. La migración internacional es el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual y a través de una frontera internacional, temporal o permanente, sin contemplar aquellos movimientos incentivados por el ocio, disfrutar de vacaciones o visitas a familiares y amigos. La migración laboral
es el movimiento de personas de un país a otro o dentro del mismo país de residencia, con fines laborales. La migración por motivos climáticos es el movimiento de personas que abandonan su lugar de residencia habitual, de manera temporal o permanente, debido a un cambio repentino o gradual en el medio ambiente como consecuencia del cambio climático. Este movimiento puede ser dentro del mismo país o de un país a otro. No sabía que la migración podría ser de diferentes tipos. ¿Por dos? Lo importante es que ahora lo saben y gracias a su investigación también lo sabrán otras y otros estudiantes de bachillerato. Para saber más, podemos consultar a un experto o una experta. Sí, la doctora Blanca Vázquez, quien es investigadora del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte en Monterrey. Sería estupendo poder entrevistarla. Frida, si te parece bien, yo contacto a la doctora Blanca Vázquez y tú preparas el equipo. Claro. Entonces yo aprovecho para terminar unos de mis pendientes para la edición de hoy. Adiós, Mireya. Bye. Doctora Blanca Vázquez, le doy la más cordial bienvenida a Nuestro Tiempo Social, el periódico estudiantil más popular en el mundo de la educación media superior. En verdad, es un gusto contar con su presencia. Para iniciar, doctora, ¿nos puede dar un breve panorama de la migración a nivel mundial actualmente? Claro que sí. Bueno, creo que es útil comenzar diciendo que la migración es un proceso natural de tipo sociodemográfico, y esto quiere decir que la movilidad de las personas forma parte de los ciclos de desarrollo y de vida. Partiendo de esto, podemos hoy analizar lo que ocurre en el mundo y nos damos cuenta que tenemos un panorama muy complicado. Y esta complicación deriva precisamente de situaciones y de contextos que llevan a las personas, a miles de personas, a salir de sus países de origen para intentar llegar a otros destinos de manera indocumentada o de forma documentada. Sin embargo, hay ciertos elementos que contribuyen a esta movilidad de población, y estos son aspectos como los conflictos armados en algunas regiones del mundo, los desastres naturales que se presentan y que obligan a las personas a desplazarse, la existencia de sistemas de gobierno antidemocráticos que, digamos, no generan las mejores condiciones para su población y que obligan a algunos de ellos a abandonar sus países. Y un elemento que creo que es muy importante hoy día tiene que ver con las desigualdades y la falta de oportunidad económicas y sociales que existen en algunos países y que han derivado precisamente en esa migración de población hacia otras regiones donde se cree o se espera que tendrán mayores oportunidades de vida. Doctora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la migración? Si hablamos de ventajas, hay que decir que para las personas que migran, la ventaja está en la posibilidad de mejorar su desarrollo, su vida y el de sus familias en el país de origen. Y para los países puede significar aportes importantes en términos económicos, en términos socioculturales o en términos demográficos. Si hablamos de desventajas, hay que decir que, en mi opinión, por sí misma la migración no tiene desventajas. Más bien, se convierte en un problema cuando las circunstancias de la migración derivan en un daño o en un perjuicio para las personas que se están moviendo o para los países o las sociedades de origen, las sociedades de tránsito o los países de destino. Para los migrantes, la experiencia del tránsito puede derivar o terminar en muerte, incluso en daños o riesgos por digamos, la condición no documentada con la que viajan, y esto también resultado de la violación de sus derechos humanos, ¿no?, durante sus trayectos. Si hablamos de los países de origen, la emigración o la salida de población tiene altos riesgos para estas sociedades, hablando del bono demográfico que implica perder a población joven en edad productiva, por ejemplo. Muchas gracias, doctora. Sus aportaciones son muy valiosas. Por favor, permítanos hacer un corte antes de continuar con esta entrevista. Es muy bueno para el periódico que contemos con un panorama general de la migración. Sin embargo, nos hacen falta algunos datos duros. Sí, la estadística nos ayuda a comprender mejor el tema. ¿A trabajar?
En el mismo año, se contabilizaron 280.6 millones de personas migrantes internacionales, el equivalente al 3.6% de la población mundial. De esta población migrante internacional, el 48.1% eran mujeres, el 14.6% eran personas de 19 años o menos, y el 12.2% eran personas de 65 años y más. Por otro lado, en el informe global de la Organización Internacional para las Migraciones de 2019, se destaca que 141 millones de personas migrantes internacionales vivían en Europa y América del Norte, que Estados Unidos encabezó la lista de los países destino del mayor número de personas migrantes en el mundo, ya que esta cifra ascendió a 51 millones, y que siguieron en la lista Francia, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Y que India fue el país de origen con el mayor número de personas emigrantes, con 17.5 millones de ellas viviendo en el extranjero, seguido de México con 11.8 millones y de China con 10.7 millones. En su informe global, la Organización Internacional para las Migraciones también anotó que, en cuanto a las remesas internacionales, estas ascendieron a 689.000 millones de dólares en 2018, y que de ellas, India recibió 78.600 millones, China 67.400 millones, México 35.700 millones y Filipinas 34.000 millones. Estados Unidos fue el principal país emisor de estas remesas, con 68.000 millones de dólares, seguido de los Emiratos Árabes Unidos con 44.000 millones y Arabia Saudita con 36.100 millones. Hacia finales de 2018, los desastres naturales relacionados con el clima comenzaron a posicionarse como los causantes del mayor movimiento. Por ejemplo, el tifón Mangkhut, que afectó a Filipinas, a Hong Kong y a China, forzó a 3.8 millones de personas a desplazarse. Por otro lado, 41.3 millones de personas huyeron de los conflictos y la violencia en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Myanmar, Sudán del Sur, Siria y Yemen. Particularmente, Siria contaba con la mayor población de personas desplazadas, 6.1 millones, y era seguida por Colombia, con 5.8 millones, y la República Democrática del Congo, con 3.1 millones. Además, Siria también fue el principal país de origen de refugiados, con más de 6 millones. Ahora bien, el Consejo Nacional de Población dio a conocer en el año 2000 el 12º Censo General de Población y Vivienda. En este marco destacó que, en México, a nivel nacional se censaron 22.639.808 hogares. Asimismo, de estos hogares, el 4.35% recibió remesas. El 4.14% contó con emigrantes en Estados Unidos. El 0.94% contó con migrantes circulares. Y el 0.85% contó con migrantes de retorno. Creo que la migración puede verse desde diferentes disciplinas. Hagamos una llamada para ver si alguien nos puede ayudar con este tipo de información. Buena idea. Diga. Hola, soy Frida y soy reportera del periódico estudiantil Nuestro Tiempo Social. Le llamo para saber si conoce las disciplinas que estudian los fenómenos migratorios. Pues fíjate que sí te puedo ayudar. Yo fui voluntario en una casa de migrantes y aprendí algunas cosas. Por ejemplo, que la migración tiene un efecto claro en las políticas nacionales de los países de origen y en los países de destino, incluso en los países de paso. Estas políticas deben tener ajustes, principalmente en el marco de los derechos humanos. Además, la migración es primordialmente un fenómeno sociodemográfico, por tanto, la sociología y la demografía aportan datos muy importantes para poder comprenderla. Por otro lado, la medicina es una disciplina que también observa los movimientos migratorios porque, durante su trayecto, las personas migrantes generalmente presentan problemas de salud. Entonces, deben existir políticas públicas para atenderlas. Además, la economía es una ciencia que no puede dejar de observar la migración, particularmente por todas las remesas que se generan y que llegan a los países de origen. Pues esto es lo que yo te podría compartir.
Espero que esta información te ayude. Claro que sí. Muchas gracias a nombre de nuestro tiempo social. Suerte. Voy a investigar un poco más sobre esto que nos acaban de decir. Me parece muy bien, Alfredo. Y antes de que se me pase, no debemos olvidar los factores internos y externos de la migración, que influyen directamente en la decisión de las personas para convertirse en migrantes. Los factores internos son, por ejemplo, el desempleo, los conflictos sociales o la falta de educación, mientras que los factores externos son, entre otros, las oportunidades para laborar en el extranjero. Yo voy a profundizar un poco más sobre estos factores. Mientras tanto, les recomiendo volver con la doctora Blanca Vázquez para saber qué ocurre en México en torno al fenómeno migratorio. Ok, sí, Mireya. Después prepara la nota, por favor. Sí. Va. Doctora, muchas gracias por continuar con nosotros en nuestro tiempo social. Para continuar, doctora, ¿nos puede dar un breve panorama de lo que ocurre en México en materia migratoria? El panorama actual en México, de unos años para acá, está muy asociado a la condición de nuestro país como un lugar no solamente de origen, sino también de tránsito y de destino de la migración, y sobre todo de migración no documentada o no autorizada. Hace algunos años, todavía hace algún poco tiempo, la problemática migratoria en México estaba enfocada principalmente a los mexicanos que migraban fuera del país, es decir, los mexicanos que iban a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Las problemáticas se focalizaban en las comunidades de origen de esa población. En otro momento, unas décadas atrás, se hizo evidente también que México no solamente era un país de origen de migrantes, sino que también era un lugar de tránsito para migrantes. Y este tránsito implicaba el cruce del territorio nacional para llegar a Estados Unidos. Esto, como lo dije en otro momento, contextualizado con la inseguridad y la violencia de estos espacios por donde se cruza, pues y han derivado en grandes problemas de violencia contra los migrantes, ¿no? Y bueno, es una condición que vivimos de manera muy frecuente en los últimos años, no solamente recordar el caso de las fosas de San Fernando en Tamaulipas. Doctora, de manera general, ¿cuáles son las problemáticas que enmarcan la migración en las fronteras norte y sur de México? Bien, bueno, en principio es necesario recordar que los espacios fronterizos, las ciudades fronterizas por donde llega toda esta población y cruza toda esta población, por su propia condición y naturaleza, ser frontera, solo serán lugares de tránsito para la movilidad de personas, es decir, ser vecino de uno de los países de mayor atracción migratoria, como lo es Estados Unidos, nos imprime como territorio mexicano una condición muy particular. Doctora Blanca, a nombre del equipo de Nuestro Tiempo Social, agradezco sus valiosas aportaciones. Debemos reconocer que la migración es un fenómeno complejo y natural que forma parte de la historia de la humanidad y que requiere de la atención de gobiernos, organismos internacionales, instituciones y sociedad civil. Un avance importante ha sido la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, así como la iniciativa de la ONU de visibilizarlas a través de la proclamación del Día Internacional del Migrante. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Pues yo opino que quedó muy bien. Por favor, envíenlo para publicarlo. Nos vemos en la siguiente emisión de Nuestro Tiempo Social, donde la sociedad tiene sentido.